En los anales del tiempo, una voz ancestral nos susurra la historia de un joven heredero, un alma puesta sobre el trono de un reino vasto y glorioso. Sobre sus jóvenes hombros recaía el destino de generaciones, la herencia de un linaje bendecido. ¡Qué inmensa carga para un corazón que apenas comenzaba a latir con el pulso del poder! El anciano monarca, su padre, le había legado no solo un trono, sino una nación, y con ella la sagrada responsabilidad de guiar al pueblo elegido. Pero, ¿cómo podría un hombre joven, sin la experiencia de batallas ni la astucia de años, gobernar con justicia a un pueblo tan numeroso y complejo? La tarea parecía insuperable. En la quietud de su habitación, lejos de la pompa y el boato, el joven rey buscaba una respuesta, no en ejércitos ni en riquezas, sino en lo más profundo de su ser y de su fe. Fue en Gabaón, en un momento de profundo descanso y ofrenda, donde lo inefable se hizo presente. El velo entre los mundos se adelgazó mientras el rey dormía. En el silencio de la noche, una voz, no audible con los oídos, sino con el alma, comenzó a resonar. Una manifestación de lo divino en la más pura esencia. Una oferta inaudita. Pide lo que quieras que yo te dé, proclamó la voz celestial. ¿Qué haría un hombre común ante tal promesa? Riquezas, largas vidas, la derrota de sus enemigos. Pero el corazón del joven rey latía al ritmo de su pueblo. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. No pidió riquezas, ni gloria personal, ni la caída de sus enemigos. Su única plegaria fue por sabiduría, por un corazón capaz de discernir y juzgar con rectitud. Un pedido que conmovió el cielo mismo. Al despertar, la mente del joven rey era un torrente de luz. Las sombras de la duda habían sido disipadas, reemplazadas por una comprensión aguda, una sabiduría que nunca antes había conocido. Y la voz celestial añadió: y porque no pediste para ti muchos días, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino entendimiento para juzgar, te he dado un corazón sabio y entendido. Con ella vendrían bendiciones que superaban su imaginación, riquezas y gloria como ningún rey antes o después de él conocería. La sabiduría era el cimiento de todo lo demás. La promesa se cumplió. Un discernimiento agudo, una perspicacia sin igual, moraban ahora en su corazón. Ya no era solo un monarca, sino un canal de la justicia divina. Pues el temor del Altísimo es el principio de la sabiduría, y esta sabiduría no solo se manifestaría en su juicio, sino que florecería en prosperidad para todo su reino. La sabiduría no tardó en ser puesta a prueba. Dos mujeres, con el corazón destrozado y el alma en pena, llegaron ante el trono con una disputa que desafiaba la razón. Un bebé, ¿de quién era el niño que lloraba? Cada una afirmaba ser la madre verdadera, mientras la otra la acusaba de engaño y robo. El joven rey, con una calma asombrosa, pronunció una sentencia que heló la sangre de todos y traigan una espada. Partan al niño vivo en dos y den una mitad a cada una. Una de ellas, con un grito desgarrador, imploró: «Oh Señor mío, dad a ella el niño vivo y no lo matéis». La verdadera madre se reveló en su amor incondicional. Con un brillo en los ojos, el rey dictaminó: «Dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Ella es su madre». ¡Qué prodigio de sabiduría revelado en un instante de aparente crueldad! Con la sabiduría que brotaba de una fuente divina, el joven rey escuchaba, discerniendo las voces entre el clamor. ¿Quién decía la verdad? Su veredicto no solo era justo, era una revelación. La verdad oculta salía a la luz, imposible de refutar, y todos los presentes supieron que la sabiduría de lo alto estaba en él. Una sabiduría que trascendía lo humano. Bajo su reinado, la tierra floreció. Los graneros se llenaron, los rebaños se multiplicaron y una paz profunda se asentó en cada corazón. Familias vivían en seguridad, los campos daban su fruto y la justicia era el cimiento de cada hogar. El bien triunfaba. Sus decretos, nacidos de la comprensión divina, eran estudiados y reverenciados por sabios y ancianos. Una guía para la vida, pero la fama de su sabiduría no se contuvo en sus fronteras. Desde tierras lejanas, caravanas llegaban buscando el consejo del rey. El oro, la plata y los tesoros de la tierra fluían hacia el reino.
un tributo voluntario a la perspicacia de su gobernante. Un reino sin igual. El rey recibía a los emisarios con humildad, ofreciendo no solo palabras, sino soluciones que asombraban a sus interlocutores. ¿Cómo lo lograbas? Su sabiduría no solo se manifestaba en juicios, sino en la administración de su vasto reino. Cada detalle planificado con maestría. Desde la cantera hasta el gran templo, cada proyecto se ejecutaba con precisión asombrosa. Un testimonio a su visión. Graneros repletos, arcas desbordantes. La prosperidad era evidente, fruto de una administración prudente y previsora. Pero su mayor anhelo no era la riqueza, sino edificar un lugar digno para el Eterno. ¿Cómo sería esta morada? Con su guía, los arquitectos y artesanos comenzaron a trazar los planos de una obra sin precedentes. Una maravilla prometida. Gigantescas piedras eran extraídas de las montañas, cortadas con precisión y transportadas con un esfuerzo colosal. Cada detalle era crucial. No solo edificaba estructuras de piedra, sino un legado de palabras. Cada proverbio, una joya de discernimiento grabada para la eternidad. Su mente, un océano de conocimiento, exploraba los secretos de la creación, desde el cedro hasta el hisopo. Nada le era ajeno. Sus dichos y proverbios, sus cantos y juicios, se coleccionaban en miles de rollos. Un tesoro para las generaciones futuras. Un día, dos mujeres con un dolor desgarrador se presentaron ante él, cada una clamando la verdad de un asunto íntimo y terrible. Una tragedia insoportable. El rey escuchó cada palabra, cada suspiro, cada lágrima. En el silencio de la corte, la sabiduría divina se preparaba para manifestarse. ¿Cuál sería su juicio final? Con su corazón inclinado hacia la rectitud, el gobernante justo estableció un reino donde la ley y la piedad florecían. Cada día traía nuevos dilemas, disputas que parecían insolubles, donde la verdad se ocultaba bajo velos de engaño y desesperación. ¿Cómo podía discernir lo justo de lo injusto? ¿Cómo encontrar la chispa de la verdad en la oscuridad de las acusaciones? Entonces, con la claridad de un manantial en el desierto, su palabra resonaba, cortando la confusión y revelando la auténtica justicia. El pueblo se maravilla, pues ¿quién podría juzgar con tal sabiduría sino aquel cuyo corazón ha sido tocado por lo divino? La paz regresaba al reino, pero la sabiduría, aunque un don, también era una carga inmensa. El peso de un reino entero descansaba sobre sus hombros. En las horas más oscuras, cuando la soledad de la corona se hacía sentir, él se postraba, clamando por la fuente inagotable de su discernimiento. Y en el silencio de su alma, la respuesta venía no siempre con palabras, sino con una paz que sobrepasaba todo entendimiento, una dirección divina. Cada hoja, cada flor, cada criatura en la naturaleza hallaba reflejos de la sabiduría que guiaba su mano y su mente. Así, fortalecido, convertía su sabiduría en acciones, en leyes que protegían al débil, en consejos que elevaban al sabio. Era un faro de rectitud, y la fama de su sabiduría trascendió fronteras, volando en los vientos del desierto y cruzando mares distantes. Desde los confines de la tierra, reyes y reinas, sabios y mercaderes, peregrinaban para escuchar sus palabras y ser testigos de su esplendor. Con cada pregunta, con cada acertijo, su mente brillante revelaba verdades que maravillaban a los más escépticos. No había enigma que no pudiera resolver. Sus palabras eran oro puro, registradas con avidez para ser llevadas de vuelta a tierras lejanas, sembrando semillas de sabiduría en otras naciones. Su reino se convirtió en un faro de luz, un testimonio viviente del poder transformador de la sabiduría divina. Su fama era inigualable, pero su legado iría más allá de los juicios diarios o las riquezas materiales. Había verdades eternas que debía legar a la humanidad. Así nacieron los proverbios, perlas de sabiduría condensada, cada uno una guía para el sendero de la vida, una luz en la oscuridad del error. Cada proverbio una encrucijada, una elección. El camino fácil de la insensatez que lleva a la ruina o el sendero de la sabiduría que conduce a la vida. Cada frase un espejo para el alma, revelando la esencia de la prudencia, la laboriosidad y el temor reverente. Y así su voz, inmortalizada en pergaminos, continúa resonando a través de los siglos, invitando a todo aquel que busque un propósito verdadero,
Buscarás la sabiduría por encima del oro. Con cada amanecer, la sabiduría del monarca se extendía como un río caudaloso, irrigando cada rincón de la nación. ¿Podría una sola mente contener tal discernimiento? La justicia se hizo el cimiento de la sociedad, y el pueblo floreció bajo un gobierno que valoraba la verdad por encima de todo. ¡Qué bendición era vivir en esos días! Desde los cimientos de los palacios hasta la organización del comercio, cada decisión se forjaba con previsión. La prosperidad no era casualidad, era sabiduría en acción. Pero con cada éxito crecía también el peso de la responsabilidad. ¿Cómo asegurar que esta luz de discernimiento perdurara más allá de su propia vida? Fue entonces cuando comprendió: la sabiduría no solo debía ser vivida, sino también legada. Debía grabarse para las generaciones venideras. Palabra tras palabra, la esencia de su discernimiento llenaba pergaminos. El temor a lo divino es el principio de la sabiduría, dictaba una verdad inmutable. Así nacieron los proverbios, gemas de conocimiento práctico, destinadas a guiar los pasos de hombres y mujeres comunes. Joyas de eterna verdad. Los proverbios se recitaban en las plazas, se estudiaban en los hogares. El que cava un hoyo, en él caerá, advertían. ¿Quién podría ignorar tales verdades? Un proverbio enseñaba: la mano diligente prospera. Observen al agricultor, no demuestra su trabajo la verdad de esta sentencia. Otro, las balanzas justas son deleite. Un comerciante honrado, ¿acaso no construye su reputación sobre la base de la equidad? Y para el conflicto, la respuesta amable calma la ira. No es la paz un tesoro más valioso que cualquier victoria en la contienda. El monarca no solo escribía, sino que también instruía personalmente a sus ministros. Les enseñaba a gobernar con integridad, a escuchar con empatía. Verdaderos líderes nacían allí. La sabiduría se convirtió en la moneda de cambio del reino, atrayendo la admiración y el respeto de tierras lejanas. ¿Quién podría negar la prosperidad que brotaba de su gobierno? Bajo su dirección se erigieron maravillas arquitectónicas. El gran templo, un testimonio de fe y esplendor, se levantaba majestuoso, un milagro de la ingeniería antigua. Cada columna, cada detalle era el fruto de una planificación meticulosa, guiada por principios de proporción y armonía. ¿Podría existir una obra más perfecta? La fama de este reino y la sabiduría de su soberano trascendieron fronteras. Las caravanas de reyes y reinas, ansiosos por presenciar su esplendor, comenzaron a llegar. Desde los confines de la tierra, la legendaria reina del sur emprendió un viaje cargada de riquezas y preguntas. ¿Serían ciertos los rumores de la sabiduría que superaba al oro? El monarca, sereno y confiado, se preparaba para el encuentro. Su sabiduría no necesitaba adornos, su verdad hablaría por sí misma. Un paso firme, la majestuosa reina entró al corazón del reino, sus ojos escudriñando cada detalle, cada maravilla. La leyenda era cierta: el encuentro de dos mundos, la realeza del sur frente a la sabiduría encarnada. Un momento que quedaría grabado en los anales de la historia. Con el paso de los años, el peso del mundo y la búsqueda incesante de la verdad revelaron una paradoja profunda. ¿Acaso la acumulación de todo traía la verdadera plenitud? Construí, acumulé, gocé de riquezas y de poder sin límites. Pero, ¿dónde residía la verdadera satisfacción? ¿Era esto lo que el Creador había destinado? Mi espíritu anhelaba algo más allá de lo visible, más allá de la gloria efímera. Era una sed que ni el poder ni el oro podían saciar. Entonces comprendí que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en la profundidad del espíritu y en la conexión con lo divino, con el vasto universo que nos contiene. Recordé aquel sueño de juventud, aquel momento sagrado en que la luz me visitó. Pedí sabiduría, no riquezas. Había olvidado mi primer amor. Fue entonces cuando sentí el imperativo de plasmar mis reflexiones, de destilar la esencia de la vida en palabras, para que la próxima generación no errara mi camino. Así nacieron mis proverbios. Mis más fieles escribas trabajaron incansablemente, capturando cada frase, cada metáfora, cada lección que brotaba de mi corazón. Era un legado para todos: la sabiduría en la justicia,
El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Que nunca se tuerza el juicio por el poder. La sabiduría en el hogar mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El amor es el mayor tesoro. La sabiduría en las finanzas. El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. La honestidad es la verdadera prosperidad. Miraba mis obras, mis palacios, mis logros. Todo era grandioso, sí, pero en la vastedad de la existencia que perduraría de todo esto. Vanidad de vanidades. Desde mis alturas contemplaba el reino que la sabiduría me permitió construir. Magnífico, pero mi corazón sabía que la verdadera corona no era de oro, sino de espíritu. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Creador, no un temor a un castigo, sino un profundo respeto y reverencia por su magnificencia. Esa es la verdad suprema. Mi mayor deseo era que la antorcha de la sabiduría nunca se apagara. Compartí mis enseñanzas con los jóvenes, con aquellos que un día guiarían al pueblo. Podrían ellos llevar la carga, no solo para reyes y nobles, sino para el campesino, para el mercader, para la pareja en dificultades. La sabiduría es para la vida diaria, para cada corazón que busca la paz. Es el camino a seguir. Cada amanecer me recordaba la renovación de la misericordia, la oportunidad de buscar de nuevo, de alinear mi espíritu con el propósito eterno. ¡Qué regalo divino es cada nuevo día! Mi cuerpo envejecía, mi vista se nublaba, pero mi espíritu se agudizaba, mi comprensión se hacía más profunda. La verdadera fuerza no es la juventud, sino la sabiduría forjada por el tiempo. Finalmente, mi obra estaba completa. Los suspiros de mi alma, las lecciones de mis años, la guía del Altísimo, todo plasmado en estos rollos. Un mapa para la vida. Con mi voz resonando en el gran salón, presenté el tesoro más grande que poseía. No mis riquezas, sino las palabras de vida. Que éstas guíen a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Miré el horizonte. El sol poniente reflejaba la paz de un alma que había buscado y encontrado. La sabiduría es un don, sí, pero también un camino, un destino. Mi legado estaba sembrado. A medida que los años tejían canas en su barba, el líder sabio contemplaba su legado. La prosperidad de su reino no era por fuerza militar, sino por la luz de la verdad divina. Generaciones futuras bebían de la fuente de su discernimiento. Sus proverbios, sus sentencias, se convirtieron en el pan de cada día para quienes buscaban un camino justo. ¿No es esto la verdadera riqueza? Sus palabras se grabaron no solo en piedra, sino en el corazón de su pueblo. Sus escritos, atesorados en vastas bibliotecas, eran faros en la oscuridad para viajeros y reyes por igual. En la quietud de sus últimos días, la verdadera sabiduría se reveló. No era el poder o la opulencia, sino la conexión inquebrantable con la fuente de todo conocimiento. Como un olivo milenario, su discernimiento había echado raíces profundas, alimentando a generaciones. Su legado no era de oro fugaz, sino de una verdad que perdura a través de los siglos. En las horas finales de su jornada terrenal, su mente viajó a la noche en que la revelación divina iluminó su ser. Podría haber dudado alguna vez de tal don. Recordó el pacto sagrado. Pedir no riqueza ni venganza, sino un corazón entendido para juzgar a su pueblo con equidad. Esa fue la chispa inicial de toda su grandeza. Sus manos, que una vez empuñaron cetros de poder, ahora solo acariciaban el pergamino de la sabiduría. En cada línea, un eco de la voz que una vez le habló desde los cielos. Bajo la cúpula estrellada, su alma se unía al infinito. En el silencio de la noche, ¿acaso no percibía el susurro eterno de la verdad que siempre le había guiado? Oro y gemas, un imperio de riquezas. Todo desvanecía ante la humilde luz de la sabiduría. Solo ella prometía una herencia que el tiempo no podía corromper ni el óxido destruir. Con voz serena pero autoritaria, convocó a sus sucesores. El verdadero poder no reside en la corona, sino en el corazón que busca la justicia y la verdad de lo alto. Que vuestros juicios sean como esta balanza, equilibrados por la rectitud y la misericordia, y no por el capricho del hombre. Una lección vital para el futuro. Con un gesto solemne, el cetro del liderazgo fue entregado. Que no sea un símbolo de tiranía, sino de servicio a vuestro pueblo y a la fuente de toda autoridad.
humanidad. Con cabezas inclinadas y promesas silenciosas, los nuevos custodios del reino aceptaron su destino. La sabiduría no se extinguiría con un hombre, sino que fluiría por sus venas. El reino, un testamento vivo a su legado, se erguía fuerte. La verdadera herencia no era el oro, sino los principios divinos que aseguraban la paz y la justicia para todos. Solo en el umbral de lo eterno, una luz celestial lo envolvió. No era este el abrazo del que siempre había sido su guía, su fortaleza, su sabiduría misma. Los velos entre los mundos se desvanecieron. Ante sus ojos se desplegaban los portales de una existencia más allá de toda comprensión terrenal. Un destino prometido a los de corazón puro. Su espíritu, libre de las cadenas de lo mundano, ascendió. Un último aliento, una sonrisa de éxtasis, la sabiduría había cumplido su promesa de vida eterna. Aunque el cuerpo volvió al polvo, sus palabras, sus proverbios, se mantuvieron inquebrantables. Grabadas en el cosmos, sus verdades resuenan más potentes que cualquier metal o joya. Así, el legado de la sabiduría perdura. Una guía perenne, una promesa de paz y un discernimiento que trasciende el tiempo. Buscadla y hallaréis la verdadera vida, la abundancia del espíritu y el favor eterno de lo alto.